Suceden dos cosas. Hay un término que se llama depresión estacional que normalmente se vive en los países nórdicos, en los polos, ¿no?, del planeta, en donde la luz solar disminuye considerablemente y entonces en función de esto las personas empiezan a deprimirse cada año. Sin embargo, hay otro componente que tiene que ver con la depresión formalmente como navideña, que relativamente es común en estas épocas y que básicamente se presenta porque las personas en automático empezamos como a recapitular lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que dejamos de hacer, todos nuestros pendientes, nuestros propósitos que teníamos a principios del año, y que en función de esto empieza a generar como mucho ruido, ¿no?, en nuestras vidas, en nuestras personas, y empezamos a recapitular. Particularmente un componente que facilita el tema de la depresión navideña es el tema de la soledad. Generalmente pensamos que este tipo de fechas tenemos que pasarlas acompañados con la familia o en situaciones agradables, y no siempre se va a dar este tipo de situaciones, por lo que la persona empieza a tener normalmente tristeza, y si no se cuida, entonces empieza a tener ya una depresión. ¿A qué me refiero con no cuidarse? A que de repente deje de dormir las horas adecuadas en la noche, a que de repente en lugar de estar tratando de relacionarse, convivir, pasarse un buen rato quizás con la familia, con los amigos, más bien se empiece como a aislar. En lugar de que tenga frío y se cubra adecuadamente, prefiere mejor estar como en cama, sin salir, sin hacer absolutamente nada, a malpasarse con alcohol, cafeína, y entonces todo esto va generando que la persona empiece a sentir tristeza constante, apatía, desinterés, desgano, se empieza a lamentar, fatiga, cansancio, y básicamente mucho del tema es que las personas están recapitula todo lo que no hicieron durante todo el año, ¿no? Ahora, con un problema así en particular, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A veces esto llega a suceder y el mensaje es como muy puntual. Si cada año me está pasando lo mismo y llevo ya varios años así, indudablemente lo primero, la recomendación es acudir con un médico psiquiatra, porque hay que valorar si de pura casualidad el paciente o la persona está teniendo un problema de trastorno bipolar que se esté facilitando en estas épocas en particular. No todas las personas que tienen depresión navideña van a tener ese tipo de situaciones. Sin embargo, a veces se está presentando, a veces es más, a veces es menos. La recomendación, así muy puntual, es que antes de que llegue diciembre, los primeros días de diciembre, es prácticamente generar un cronograma de actividades. Es decir, cada fin de semana, si el tema tiene que ver un poco con el tema de la soledad, por ejemplo, cada fin de semana, desde miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cuál va a ser mi dinámica? ¿Con quién voy a estar? ¿Qué voy a hacer? Voy a estar con la familia, con los amigos, si tengo pareja, con la pareja, o si no tengo pareja, bueno, pues entonces, ¿cuál va a ser como mi dinámica? Seguir haciendo o empezar a hacer un poco de ejercicio. Hay que recordar que el tema de el iniciar o cambiar un poco los estilos de vida no tiene que ser necesariamente el 1 de enero de cada año. Hoy mismo lo puedo hacer, mañana mismo temprano puedo empezar a generar este cambio en particular. No abusar del alcohol, porque lamentablemente muchas de las cosas que llegan a suceder en estas épocas, tanto fatales como de decisiones no adecuadas, es porque en situaciones de reuniones creemos que con el alcohol se nos van a olvidar como las cosas, y entonces la mente normalmente empieza a desinhibirse y empieza a generar conclusiones de forma como inadecuada. Alimentarse bien, no sobrepasarse, es un tema como muy característico que de repente en estas fechas abusamos un poco del tema de los alimentos, y esto va facilitando que de repente a finales del año nos estemos sintiendo todavía muchísimo peor. Dormir las horas como adecuadas, si tenemos fiesta, vamos a salir, no hay problema, el punto es que al otro día hay que compensarnos. Si ya desde este momento empezamos a tener pocas horas de sueño, pues indudablemente todo esto se va a empezar a acumular. Planear bastante bien nuestra economía, no sobrepasarnos, y si finalmente, como todo, hoy nada más tengo una pequeña cantidad para destinarla de forma como muy puntual y no sentirse mal en función de que a lo mejor no voy a gastar como las grandes cantidades de dinero. Y un elemento que se ha visto es estar muy puntual en varias investigaciones, es no estar mucho tiempo en las redes sociales, porque lo que llega a suceder aquí es que nos empezamos a comparar con las demás personas, y bueno, finalmente hay que ubicar que las redes sociales normalmente son vidas de fantasía. Entonces, bajo estos elementos hay que convivir con vidas reales, ¿no? Y entonces organizar y planear una vida como más objetiva, y esto va ayudando a que estas fechas sean como más llevaderas.
Ya nos comentaba algunos tips para poder sobrellevar esta depresión navideña, pero en el tema, pues cuando se pierde un familiar en meses pasados, sí, por ¿qué supuesto. podemos hacer? Sí, este tema también es muy relevante, ¿no? Porque a veces muchas familias, pues a lo mejor no conviven mucho tiempo a lo largo del año y en estas épocas es cuando se genera como esta convivencia. La verdad es que el tema de la elaboración de la pérdida de un familiar se tiene que hacer desde el momento en que ya no están acá. Algunas personas lo que hacen es decir, a ver, no quiero pensar, y el no quiero pensar lo van dejando hasta que finalmente se presenta un 24 de diciembre, 31 de diciembre. Entonces el tema de el duelo, el aceptar la pérdida y el que ya no está, es finalmente con un elemento muy puntual, es aprender a vivir mi vida. Y que en función de la manera en cómo esté viviendo mi vida en todos los terrenos, mi salud personal, las personas con las cuales sigo conviviendo, mis relaciones interpersonales, el trabajo, el hecho de que yo esté aprendiendo a vivir mi vida sin esta persona, pero eso es día a día, es decir, no es hasta el 24 de diciembre cuando yo tengo que generar como esta reflexión. Si hoy por hoy ya no tengo a esta persona que normalmente me apoyaba mucho, la siguiente pregunta es una realidad que ya no va a estar acá. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer ya sin esta persona? ¿Y cómo me puedo ir adaptando en función de que a lo mejor resulta ser que antes me la pasaba todos los fines de semana con esta persona, conviviendo de una manera como muy adecuada? Entonces, ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Cómo lo voy a organizar para poder empezar a llevar mi vida? Y esto va a ir ayudando a que nos vayamos sintiendo muchísimo mejor. Algunas personas que se sienten muy solas, ¿no? No estamos hablando necesariamente por una pérdida, sino finalmente por una cuestión de que no han podido como generar un esquema de relación con otros seres humanos. En estos momentos ayuda muchísimo el tema de una mascota. Esto ayuda a que la mente esté como más focalizada como en otras cosas y no esté pensando como en todas mis deficiencias o en todo lo que me podría como faltar. Estos son pequeños tips que pueden ir ayudando a que estos momentos sean como mucho más llevaderos. Finalmente un poquito de cifras, cómo nos encontramos en México por esta depresión que también se genera no solamente en Navidad, sino pues también después de la Navidad viene también la depresión. Sí, claro, viene todo un tema de deudas o conflictos o bueno, pues regresar y como comentaba, algunas personas le ponen pausa a sus vidas en función de proyectos en estos momentos y entonces en enero es como volver a retomar. La verdad es que la idea es que no se haga esto, ¿no? Sino finalmente la vida lleva un continuo y en ese continuo se tienen que seguir tomando como decisiones en particular. Se sabe que la depresión en general en toda la población pueden ser de 2 a 4 personas de cada 10. Es decir, es un tema muy común y muy frecuente. Se sabe que este periodo del tiempo para algunas personas puede ser un factor de riesgo y entonces en este momento ya asociado a otros factores quizás genéticos, quizás de herencia, entonces van a facilitar que la enfermedad aparezca en otros, como una reactivación o aparezca de nuevo, ¿no? Como un primer caso en particular. Cuando hablamos de depresión estacional para las personas que viven, por ejemplo, en países, como decía, como en polos del planeta, se sabe que potencialmente puede ser entre el 2 al 5% de la población. Perfecto, con eso quedamos. Gracias. Muchas gracias.